Estados Unidos y sus aliados buscan crear un clima propicio para invadir Siria. Se esgrimen argumentos similares a los utilizados para Irak en 2003. Estados Unidos, sus aliados de la OTAN, más Israel y las monarquías petroleras del Golfo no encuentran el modo de derribar definitivamente al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, a pesar de haber apelado a todo el repertorio conocido del intervencionismo. Fracasadas todas las iniciativas anteriores, intentan ahora crear el clima para una invasión militar, con la denuncia de que Damasco ha empleado armas químicas contra los rebeldes, una acción que el presidente Barack Obama había establecido como el cruce de una línea roja que desataría una intervención estadounidense. My policy from the beginning has been that President Assad had lost credibility, that he attacked his own people, has killed his own people, unleashed a military against innocent civilians. Este recurso tampoco es nuevo. Es una variante del que se empleó en su momento para justificar la invasión a Irak en 2003. En el caso sirio, vale la pena repasar las modalidades con las que desde el inicio mismo del conflicto, en marzo de 2011, al calor de la denominada Primavera Árabe, la alianza encabezada por Washington buscó por todos los medios desestabilizar y derribar a Assad. Lo único que logró en los 2 años transcurridos desde entonces fue convertir una protesta popular, por cierto, enfrentada por el gobierno sirio con una represión indiscriminada, en una guerra civil abierta en la que han muerto decenas de miles de personas. Lo primero que Estados Unidos intentó sin éxito en Siria fue aplicar el modelo libio, asistir con armas, logística e inteligencia a los rebeldes e instalar una zona de exclusión aérea a través de una resolución de Naciones Unidas que habilitara finalmente a la OTAN a realizar bombardeos humanitarios para aplastar a las fuerzas de Assad. Pero chocó con la oposición frontal de Rusia y China, con poder de veto en el Consejo de Seguridad del organismo. Entonces, con la ayuda de Turquía, Arabia Saudita y Qatar, probó entonces con proporcionar a los grupos armados sirios bases en territorio turco, armamento a través de un puente aéreo desde el Golfo Pérsico y el envío de mercenarios libios y milicianos de Al-Qaeda para reforzarlos. Simultáneamente, el presidente Barack Obama autorizó mediante una orden ejecutiva la intervención de la CIA en el terreno sirio, tal como informó el 19 de julio de 2012 el periodista David Ignatius en el Washington Post, quien también aseguró que hacían lo mismo decenas de agentes de inteligencia israelíes. Según el Congreso estadounidense y la agencia de noticias The Associated Press, entre los principales beneficiarios de esta estrategia se encuentran grupos islamitas afiliados a Al-Qaeda que se cuentan entre los combatientes mejor capacitados y motivados de todos los grupos rebeldes presentes en Siria, con lo cual Estados Unidos estaría repitiendo una vez más lo que ya hizo durante la invasión soviética en Afganistán, cuando contribuyó a fortalecer a Osama Bin Laden. El supuesto empleo de armas químicas por parte de Assad se mantiene por ahora en plano discursivo. Ni Estados Unidos ni sus aliados han presentado hasta el momento pruebas de esta acusación, salvo decir que sus agencias de inteligencia creen con grados variables de certidumbre que Assad las ha empleado. Por su parte, el gobierno sirio ha acusado a los rebeldes respaldados por Estados Unidos de haber usado armamento químico, causando la muerte de 16 soldados gubernamentales, lo cual podría ser plausible, dado que ocurrió en la provincia de Alepo, al norte del país, controlada por las fuerzas de Assad, tal como informó The New York Times en su edición del 19 de marzo de 2013. Por otro lado, la administración Obama ha exhibido fisuras con respecto a una eventual intervención abierta en Siria. Mientras el secretario de Estado, John Kerry, la promueve, el jefe del Pentágono, Chuck Hagel, prefiere la cautela. Mientras tanto, las fuerzas de Bashar al-Assad,
han demostrado ser más duras de lo esperado y lograron a mediados de abril de 2013 una serie de importantes victorias tácticas en Idlib, Homs y Daraa, con lo cual no solo recuperaron la iniciativa, sino que privaron a los rebeldes del terreno para atacar Damasco y la ruta que une a la capital siria con Alepo. La imposibilidad de controlar porciones más vastas de territorio ha llevado a los grupos islamitas a recurrir cada vez con más frecuencia a los atentados suicidas, como lo ocurrido el 29 de abril de 2013 contra el convoy que transportaba a Wael Nader al-Halki, presidente del Consejo de Ministros, quien sobrevivió al ataque en el que murieron 10 personas. El conflicto sirio afecta también a la frontera con Jordania, desde donde los grupos irregulares que luchan contra Assad están lanzando ataques de manera creciente. Los objetivos de Washington y sus aliados en la tarea de fragmentar a Siria para convertirla en un nuevo Líbano, incentivando las diferencias religiosas, apuntan a debilitar a Irán, aliado de Damasco, lo cual también conviene a Israel. Este renovado proyecto de dominación de Medio Oriente se enfrenta, sin embargo, con los intereses rusos. Moscú no está dispuesto a observar pasivamente cómo Occidente liquida a Assad y sigue marcando límites. Uno de ellos es la formación de una fuerza naval permanente en el Mediterráneo, donde precisamente su única base se encuentra en Tartus, Siria. Hacia allí se dirige un grupo de naves de guerra rusas que arribarán a las costas sirias a mediados de mayo. Nosotros hemos hecho varios informes sobre Siria. Podemos recordarles o explicarle a los oyentes, a los televidentes, que en este momento nos focalizamos en un punto que tiene que ver con los planes estadounidenses respecto de esta cuestión de las armas químicas que aparentemente tendría o habría utilizado el gobierno sirio, y además que Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, esta semana habló otra vez sobre el tema. O sea, hemos seguido este conflicto. Digo, por si alguien piensa, no vemos otros aspectos. No, por supuesto, hay muchos otros aspectos en Siria extremadamente complejos. Pero en el tema de las armas químicas, a mí me llamó mucho la atención un artículo que publicó esta semana en la prensa israelí Tzvi Barel, que es un analista militar muy importante. Publicó un artículo cuyo título es Israel es la superpotencia del pánico internacional. Lo que es un excelente título. Lo que dice Barel es que en realidad solo después de que Israel dijo que el gobierno sirio estaba utilizando armas químicas, sale Estados Unidos a decir que efectivamente Siria está utilizando armas químicas. Aunque Barack Obama dijo, sabemos que la están usando, pero no sabemos ni cómo ni dónde. De hecho, esta semana lo comentamos en el noticiero de Visión 7 Central a las 20 horas. E incluso en ese artículo dice lo mismo respecto de Irán. Solo después de que los israelíes dicen que los iraníes tienen armamento nuclear en diverso grado, sale Estados Unidos. O sea, arrastrado por una política informativa israelí, que además en ninguno de los dos casos está comprobado. Por eso me llamó mucho la atención este artículo que salió publicado el miércoles. Y el otro elemento que ya señalamos también en más de una oportunidad, y se dice en el informe, tiene que ver con una revuelta popular que comenzó hace 2 años, y hay otro elemento que me parece que hace muy compleja la situación interna dentro de Siria, y a veces incluso muy difícil para comprender para los especialistas, que tiene que ver con los grupos islámicos enfrentados entre sí. Hay un conjunto de siglas, de nombres, no vamos a dar todos porque realmente es un galimatías. Hay grupos wahabitas, grupos salafistas, grupos sufíes, sunitas, o dentro del sunismo, enfrentados entre ellos, armados hasta los dientes y que se matan entre ellos. Y que es lo que le dificulta a Estados Unidos la intervención, porque algunos de estos grupos reproducen el esquema de Al-Qaeda. O sea, intervenir en una situación extremadamente complicada que llevaría a la caída de Assad y que después algunos grupos del estilo de Al-Qaeda
podrían tomar el poder, a Estados Unidos hoy no le conviene. O como sucede hoy en Libia, que ahí realmente no se ha podido estabilizar en un gobierno. Exactamente. Pero yo de todas maneras quería retomar también algo interesante que me parece que tiene el informe, y es la gradualidad con la que Estados Unidos va creando un escenario que, digamos, la intención es desembocar en una intervención militar de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Porque además de los que marca el informe, habría que ver el aspecto económico. Esto fue acompañado de varios distintos tipos de sanciones, embargos de armas, bueno, se han cortado las inversiones, se han cortado los programas de cooperación, los vuelos de carga, es decir, se ha ahogado por varias vías económicas al país, a Siria, y por otro lado el aspecto también político y comunicacional, porque una de las cosas, primero, como vos decías, aparecen estas protestas que son retomadas por Estados Unidos y por la OTAN como, digamos, ayuda a estas protestas opositoras, y poquito después aparecen autoridades paralelas que son reconocidas por Estados Unidos y por los países llamados de la comunidad internacional. Y que tienen más apoyo afuera que adentro. Por ejemplo, el Ejército Sirio Libre, por ejemplo, el Consejo Nacional Sirio. De hecho, la Liga Árabe expulsa al gobierno sirio real, digamos, y reconoce como verdadero representante del Consejo Nacional Sirio, más tarde a la Coalición Nacional para las Fuerzas de la Revolución y de la Oposición Siria. Y desde la perspectiva comunicacional, si uno lee la mayor parte de las noticias que uno lee, la fuente es el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que es un observatorio de Londres. De Londres, absolutamente opositor, es decir, la única fuente es opositora. Entonces esto va acompañando todas esas políticas. Ahora se suman las armas químicas, pero digamos, lo que hubo antes es capítulo tras capítulo preparando un escenario que empezó por una protesta, por una reacción opositora, que podía haber terminado simplemente en eso, en una reacción opositora, ¿no? Sí, una escalada discursiva. Muy armada, ¿no? Muy planificada. ¿No? Tuvo 2 o 3 episodios en la semana que para quien sigue desde afuera el tema, inclusive es muy notorio, digamos, el discurso de Obama, la advertencia, esto que marcaba Pedro, de decir, sabemos que existe, pero no tenemos, hasta que no tengamos pruebas, no vamos a tomar una decisión, fueron las palabras de Obama. La cautela inicial que tuvo el jefe del Pentágono, Chuck Hagel, que después, ya hacia fin de semana, cambió, dijo que se evalúa como una alternativa más el tema de una intervención armada, y yo creo que el único freno real que está teniendo la situación es la oposición de Rusia, que obviamente esto también pesa. Esta semana que viene está prevista una reunión de John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, con su par ruso, Sergei Lavrov, donde seguramente este va a ser el tema principal de tratamiento, ¿no? Y lo que está significando la resistencia, el apoyo que le está dando Rusia al gobierno de al-Assad, que es un poco el último bastión de resistencia que está teniendo ante la posibilidad de una A mí me invasión. parece que no saben muy bien qué hacer, porque no tienen un panorama muy claro. ¿Qué pasa después de que cae Assad? Porque esta revuelta, guerra civil, ya dura 2 años. A diferencia de Libia, que todo fue muy rápido, o los otros gobiernos que cayeron, Mubarak o Túnez. Contaron con el apoyo de Rusia y China, que es un poco lo que dice. Digamos, lo que mete freno es lo que comentaba Rulo, ¿no? Y grupos que han crecido, se han armado, se han robustecido y que no saben, o sea, están convencidos que no lo pueden controlar. Entonces, la propia experiencia, digamos. Sí, y además frontera con Israel, que para Estados Unidos es fundamental. O sea, no es lo mismo Libia que tener frontera con Israel, que además Israel ha intervenido muchas veces en Siria en estos últimos años atacando. De hecho, atacó en las últimas horas otra vez en territorio sirio. No queda muy claro qué es lo que atacó. Dicen que atacaron un convoy de armamento que, digo supuestamente porque no se sabe exactamente qué es lo que pasó, aunque Israel lo reconoce, que iban de Siria al Líbano, supuestamente, agrego otra vez el supuestamente, para el Hezbollah, aunque dicen que no habría armas químicas. Ahora, lo increíble es cómo Israel puede intervenir en Siria. No es la primera vez que sucede y probablemente no haya ninguna condena internacional. Y hace unos meses atrás, ¿te acordás que hubo algo no tan claro como esto, pero sí una escaramuza con Turquía?
¿Te acordás? Cierto. En el límite, y también se decía que iba un avión que llevaba armas, es decir, y hubo una intervención concreta de Turquía. Y bueno, y todo esto en nombre de el derecho a proteger. Recordemos que Estados Unidos, el argumento de base de esto es el derecho que tienen a proteger de aquellos países que no son democráticos o que atacan a sus civiles. Ahora hay creo que alrededor de 70.000 civiles muertos después de esto.